Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Santiago Nieto, es consultor político con 30 años de experiencia en campañas electorales y de comunicación en distintos países de América Latina e inclusive en los Estados Unidos. En este país también es profesor de metodología de la investigación política del posgrado en español en política y gobernanza en la Universidad George Washington. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí. Apreciaciones preelectorales desde el punto de vista de la investigación científica. ¿Qué nos entrega hoy? Bienvenido, adelante. Buenos días. Bueno, hemos tenido mucho movimiento con respecto a las candidaturas. Hemos visto que ha habido teníamos una gran incertidumbre, estamos entrando ya con alguna certeza, digamos, con respecto a las candidaturas. Vamos a seguir pensando que la gente está con otras problemáticas, no con la problemática de la política. Uno de los principales problemas de la gente es lo económico ahora, pasó a segundo paso la pandemia. Más del 70% de la población dice que este año ha sido peor que el anterior, pero la gente tiene esperanza en el futuro, lo cual descarta por el momento un voto que sea en contra o protestando contra el sistema. Y digo por el momento porque todavía nos toca vivir octubre, noviembre, diciembre, y la pandemia ha traído muchos estragos de la economía del país. Entonces, Santiago, tenemos perdona sí, Sí, por favor, sí, completa la idea. sí, tenemos una población deprimida, ¿no es cierto?, con un problema económico muy grave y a la expectativa de qué pase con la elección. De acuerdo. Y yo quisiera situarme hacia septiembre, 17 de septiembre último, en donde, Santiago, aparecieron una serie de encuestas, y las voy a citar solamente por el nombre de algunas de ellas, impulsada por el señor Leonardo Magallanes, de la encuestadora Atlas Intel. Más adelante apareció otra encuesta de Eurek New, posteriormente una encuesta de El Nacional, entre otras. Entonces, este tipo de información que ubicaban a un candidato en primer término, ejemplo, Andrés Arauz, en otro caso lo ubicaban a Guillermo Lasso, ¿por qué este aparecimiento de una serie de encuestas que más procuraban desarrollar un posicionamiento político antes que una investigación científica como las que lleva Informe Confidencial, que eso sí es correcto? Gracias. A ver, tenemos un problema en campaña con respecto a la investigación, y es que hay dos formas en que la política usa las encuestas. La una es para lo que es decir, una herramienta para elaborar una estrategia. La investigación es una herramienta para que la clase política pueda entender lo que está conversando la gente, por eso es una investigación de opinión pública, y entendiendo ese sentimiento, acercándose a la gente y teniendo empatía con la gente, uno puede trazar estrategias y tácticas. Y otro es pensar que es una herramienta de la publicidad. Exacto. Pero yo no conozco a nadie de ningún sector económico, género, edad, etcétera, que vote basándose en las encuestas. O sea, van a votar, la gente va a votar en función del mensaje que dan los candidatos y no de las encuestas. Entonces, esta proliferación, yo no conozco a las dos empresas encuestadoras, no las conozco simplemente, así que prefiero no mencionarlas, no sé, pero sí hemos visto en el Ecuador, en varios procesos electorales, que aparecen membretes que no pertenecen a encuestadoras y que votan cualquier número. Pero creo que hay ya una presencia de muchas empresas en el mercado durante muchísimo tiempo que tienen, digamos, ya una historia atrás y que pueden presentar sus resultados, digamos, y la gente los tomará en cuenta, digamos, para creerles o no, entendiendo, como digo, que esto sirve más como insumo para la estrategia, para que los pensadores de la política, el periodismo, el sector académico, puedan hacer sus análisis, pero no es, sin duda alguna, no es una herramienta de la publicidad. Es decir, no impacta en el electorado y en su decisión a la hora de llegar a las urnas. ¿Cómo se prueba esto, Santiago? Hemos hecho varios estudios. Lo que pasa es que hay millones de movimientos y la suma es cero. Y la gente no está pendiendo de las encuestas.
A ver, fue gracioso. Hace muchos años hicimos una pregunta en varios países del continente y era ¿cuánto es el 10% de 100? Contestó correctamente, si es que no me equivoco, el 55% de la población. Entonces, cuando uno le habla de porcentajes a la gente, tampoco es que tiene tan claro o hace una imagen o conceptualiza de alguna manera en función de ese dato. Creo que hay otros datos, creo que es mucho más importante lo que la gente de los entornos digan a cada elector sobre los candidatos y eso es lo que en una campaña se trata de incidir en la conversación de la gente para ganar adeptos. Sin embargo, las preguntas que se formulan a aquellas personas a las que se les consulta el tema sí es determinante en función de los intereses de investigación que procura el candidato para identificar su verdadero posicionamiento en el ámbito preelectoral, Santiago. Claro, y también va a depender de muchas cosas, porque hay algunos errores que se pueden dar. Y nos vamos de los estadísticos, que esos son matemáticos, son mucho más fáciles de solucionar. Pero también el orden de las preguntas que está en el formulario. Si usted comienza a hablar de una persona, de cualquiera que esté de candidato, muchas veces y hace la simulación, seguramente se va a desviar hacia esa persona. O si cuando hace las preguntas están de alguna manera con una tendencia, es decir, le pone un adjetivo o es cuando nosotros decimos que la pregunta está contaminada. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿cómo califica usted la labor del querido diputado tal o de la querida? Entonces ya Claro, dice querido que la gente que le va a decir, ah, muy bien. Pues. Entonces, el que las preguntas sean neutras, que el orden del formulario no determine las respuestas siguientes, eso nos da, digamos, la certeza de tener investigación objetiva. Y pensar que también cuando uno hace la investigación, toma a todos los actores del escenario de la política de igual manera para poder jerarquizarles, incluido para quien usted está haciendo la encuesta. claro, y es muy cierto lo que usted dice, Santiago, porque en las preguntas también puede haber la contaminación o la trampa. Cuando se interroga y se dice, ¿por quién votaría usted? No es lo mismo que preguntarle, ¿quién cree usted que ganaría las elecciones? Entonces ahí hay un Eso, afán manipulador del encuestador también, pues. no, son dos preguntas diferentes. Normalmente, cuando hacemos la batería de la simulación, hay varias preguntas que se hacen. La pregunta es si ya decidió o no por quién votar, para saber cuántos de los votos son duros del candidato, perdón, cuántas de las manifestaciones sobre los votos son más consistentes o menos consistentes. Entonces, ¿usted ha decidido o no? Si ha decidido, usted ha decidido o no, más allá de que haya decidido o no, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? ¿Ya? De Después acuerdo. tiene, ¿quién cree usted que va a ganar? Ok. Es otra pregunta. Y después tiene otra pregunta. Si su candidato no puede ser, ¿por cuál otro votaría? Entonces, es una serie de preguntas que nos ayudan a analizar los votos de diferente manera. Y la pregunta que usted decía, ¿por quién va a ganar? Yo puedo pensar que va a ganar un candidato más fuerte, pero que no es mi candidato. Y eso es importante, o sea, el quién va a ganar no es yo, ¿quién quiere usted que gane? Es otra pregunta. Exacto, exacto, Ya, exacto. porque ahí tenemos otra pregunta, pero ¿quién cree usted que va a ganar? Normalmente, y veamos en la etapa anterior, cuando en las múltiples elecciones del correísmo, en la presidencia del expresidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Ahí había mucha gente que sin querer que gane el correísmo, pensaba que iba a ganar. ¿Ya? Fíjese, Entonces, son claro. diferentes formas de preguntar, pero son preguntas válidas para hacer el análisis completo de la estructura de voto. Aclaración fundamental para entrar ya de lleno en los últimos datos que usted cuenta, Santiago. Pero antes de aquello, en la última encuesta de informe confidencial, ¿se preguntó lo mismo a lo que se preguntó ahora en estos días? Claro, nosotros, al ser informe confidencial, una encuesta mucho más amplia, donde preguntamos varios aspectos de la vida cotidiana de la gente,
no es una encuesta, es una encuesta para ver el estado de la opinión pública, no para plantear estrategias a una campaña determinada. Es una investigación nuestra. Ok. Entonces, ahí simplemente preguntamos, ¿por quién va a votar la papeleta? Si hoy día fueran las elecciones y estarían de candidatos las personas que aparecen en esta papeleta, ¿por quién usted votaría? ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho una encuesta en Quito y Guayaquil, que es el programa normal que tiene informe confidencial. No tenemos datos nacionales. ¿Cuándo se ¿Por qué hizo? hago esto? ¿Cuándo se hizo? ¿En qué días, Santiago? Lo levantamos viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Levantamos la Últimos. investigación. Sí, Correcto. de esta semana, ¿no? Ok. Sí, yo ya estoy en la próxima semana. Y claro, y levantamos, como digo, en Quito y Guayaquil. ¿Por qué la especificación de dónde se levantó? Porque tenemos que entender que los datos que vamos a decirle a la población no contemplan de ninguna manera el comportamiento de Azuay, por ejemplo, Ok. donde el candidato Yacu Pérez tendrá relevancia. Sin duda ¿Sí? alguna, es de la localidad. Exactamente. No está tomado en cuenta Manabí, donde hay algunos actores de la política que tienen mucha relevancia en Manabí, por ejemplo, el correísmo. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué no se tomó en cuenta, Santiago? Porque solo estamos estudiando Quito y Guayaquil. Ok. O sea, no es un estudio nacional, es un estudio de Quito y de Guayaquil. Y es importante que la gente cuando tome un dato, primero, ¿qué pregunta está recibiendo la información y de dónde es la información? ¿Sí? Ok. Porque si, yo no puedo decir que Quito y Guayaquil es el país. No, por eso digo que no estamos tomando en consideración estas otras regiones que van a ser más favorables o menos favorables para los candidatos. Por ejemplo, la Y que se Sierra las Central. estudiará más adelante. Claro, Exactamente, ahora claro. estamos presentando la opinión de las dos ciudades más grandes del país que tienen más o menos el 25% de los electores, ¿no es cierto? Y que irradian opinión en sus dos regiones, Quito en la sierra y Guayaquil en la costa. Vamos a los resultados, Santiago. Sí, a ver, el primer resultado que llama La atención, la quizás. atención, perdón, un segundo, que Claro que llama sí, la Santiago. atención, es cuántos han decidido ya. Y cuando le pregunto yo a la gente, usted ya ha decidido por quién votar, solo dice en Quito que ha decidido un 30%, que no ha Ok. decidido el 64%, Ok. ¿sí? Y un 23% en Guayaquil dice que ha decidido y un 66% que no ha decidido. Ahora, es un dato normal, porque todavía estamos a 5 meses de la elección. Exacto. Dos, todavía no están definidos los binomios. Hemos visto que hace unos días, hace pocos días, se estaba hablando no de la viabilidad de algunos binomios, ¿no Sí, es sí. cierto? En etapa de Entonces, eso crea, calificación, etcétera. exacto, entonces entra incertidumbre. Entonces la gente todavía no tiene una certeza para decir por aquí, por acá voy. Ese es el primer dato. Y en la simulación vemos dos cosas que llaman la atención. Cuando hacemos la simulación y ponemos todos los candidatos, el primer dato que llama la atención es que en Quito el 31% dice que no va a votar por ninguno de los que aparecen en la papeleta y un 10% vota en blanco. Es decir, 41% de la gente dice ninguno y blanco, entendiendo el dato anterior, que el 64% de quiteños todavía no ha decidido. Ok. Pero la pregunta es para presionar, dice, más allá de que usted haya decidido o no, si hoy fueran las elecciones, ¿cómo votaría? Y esos son los datos que vamos a entregar. Ok. Entonces ya tenemos, el primer dato es todavía una falta de adhesión de la ciudadanía hacia las candidaturas. Ese es un primer dato. Y en Quito, los resultados son, Arauz tiene 17%, Pérez 14% y Lazo 17%. Las demás candidaturas todavía no terminan de despegar, están todavía en los márgenes de error, no se han hecho todavía conocer, no hay todavía campaña y están en los primeros puestos las candidaturas que más han sonado.
las Ya. candidaturas que más fuerza han tenido. Entonces, repito los datos de Quito. En Quito tiene 17 Lazo, 17 Arauz y 14 Pérez. Ese sería Ok. el resultado de Quito. Vamos a Guayaquil. Vamos con Guayaquil. En Guayaquil el dato que llama la atención, 39% dice ninguno y 12% dice en blanco. Es decir, el 41% de los quiteños todavía no tiene adhesión a ninguna de las candidaturas. Van a estar expectantes. Y los resultados en Guayaquil son, Lazo tiene 17%, Arauz tiene 15% y Pérez tiene el 10%. Mire, qué Los demás interesante. candidatos todavía están con márgenes muy pequeños, como para hacer, están dentro de los márgenes de error, entonces no los vamos a mencionar, sino solo aquellos que tienen una relevancia estadística, es decir, pesan mucho en la contienda electoral. Pero todavía el escenario está abierto. Exacto. Vemos todavía que no hay una alta definición de la gente. Como digo, la gente está con otras problemáticas que no son la política y esperarán la oferta de campaña de los candidatos y cómo se estructure ya la papeleta electoral. Santiago, podríamos decir que estas tres tendencias que aparecen en cifras preliminares, naturalmente, respecto de la preferencia preelectoral de los votantes en el Ecuador, ¿se podría mantener hasta el día de la primera vuelta electoral? ¿Estas tendencias se podrían marcar o podrían variar en posicionamiento? Quizás la que está tercera podría llegar a segunda, etcétera. Yo creo que puede cambiar bastante por dos razones. Primero, por la alta indecisión. Es decir, Correcto. la gente no está todavía escuchando a los candidatos. Hay mucha gente que dice ninguno y vota en blanco. Todavía no están con definición cierta, ¿no es cierto? Entonces pueden cambiar las fichas. Va a depender de lo que pase ya con las candidaturas. Y como son cifras todavía muy superficiales, no ecuacionadas, hay que ver qué es lo que sucede en el transcurso de estos días y obviamente ya entrando a campaña electoral. ¿Cuándo la otra investigación? ¿En qué periodo metodológico podría marcarse la de informe confidencial, Santiago? Nosotros pretendemos entregar información a la opinión pública, que devolverle a la opinión pública los datos que nos ha dado una vez al mes. Si es que podemos realizar más investigación, lo haremos más seguido, pero una vez por mes, que es como funciona el programa de investigación de informe confidencial. Es importante que sepan que esta encuesta la venimos haciendo desde hace 30 años, es propia, generada por el Departamento de Investigación de Informe Confidencial y no pertenecen sino a la institución. Y es bueno porque es un programa que viene funcionando mucho tiempo y que pretende entregar información al círculo rojo, a la clase pensante, a los políticos, al periodismo, datos objetivos para sus análisis y que puedan revertir esto, digamos, al conjunto de la población. Muchas gracias a Santiago Nieto de la empresa Informe Confidencial por su participación aquí en el testimonial. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Wilman. Un gusto estar aquí en el testimonial. Y amigos cibernautas, en este caso, muchas gracias por su paciencia y por darnos su tiempo. Buenos días.